Bienvenidos una vez más a nuestro espacio Entérate por frecuenciaglobal.com y transmitimos también a través del canal de YouTube, canal Bien Enterado. Soy Darwin Serpa. Es un placer poder estar en permanente comunicación con todos ustedes. Como siempre, pues me contenta que estén interactuando semana a semana con cada uno de estos programas que transmitimos en estas plataformas digitales precisamente para colaborar, también para extender toda la información que traen nuestros invitados, quienes son los especialistas, además, para guiarnos y, como digo siempre, para tener una mejor versión de cada uno de nosotros cuando se trata de bienestar emocional, de salud mental, de desarrollo humano, de crecimiento personal y de todas las cosas buenas que nos pueden aportar en la vida. Yo quiero saludar al equipo de frecuenciaglobal.com, al doctor José Manuel Rizo en la dirección general, a Christopher García en el control técnico. Así que quiero saludar a todos los compañeros y a todo el público, además, que está sintonizando a esta hora la plataforma de audio vía streaming de frecuenciaglobal.com, que además pueden descargar la aplicación en la tienda de Play Store y de iOS como Frecuencia Global, tu radio. Y saludo también a nuestros amigos quienes están en el canal de YouTube, que se suscriben además para tener esa información permanente. Lo bueno es que pueden tener esa oportunidad de conocer y de ver al invitado que estamos teniendo en cada programa, y es una ventaja poderle llegar a través de estas plataformas a todo el mundo. Vamos a hablar este fin de semana con un especialista en el tema de la programación neurolingüística, además un invitado casi que frecuente en cada uno de los espacios que tenemos también en los medios de comunicación, y quien además se ha dedicado a formar, a guiar y a orientar a otras personas en el tema de la PNL. Es especialista, por supuesto, y como, bueno, hay que hacer la presentación formal, le doy la bienvenida a Yelvis, quien está aquí. Yelvis Artiaga es además entrenador de programación neurolingüística en Venezuela, avalado por el doctor Brandler, quien, bueno, es reconocido a nivel internacional y que nos satisface que en Venezuela haya uno de esos, además, entrenadores, guías, quienes además hace un aporte bien significativo, sobre todo en esta materia, para que la gente tenga herramientas sólidas y con una buena base, no solamente teórica, sino práctica. Yelvis Artiaga, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, Darwin. Bueno, como lo dices, por esta nueva invitación a tus espacios, a poder compartir con las personas que hacen de alguna forma vida en cada uno de los canales de comunicación que utilizas. Y muchísimas gracias también por permitirme aportar un poco, como lo decías, y me encantó esa parte de ser un guía. Realmente el trabajo que uno hace cuando trabaja con una persona es guiarla, y es esa misma persona la que llega literalmente a donde realmente quiere llegar. Uno, con todo el entrenamiento que puedo hacer, con todo el entrenamiento que puedo dar, definitivamente lo que se convierte es eso, en el guía para la persona que quiere hacer un cambio, quiere hacer una transformación en su vida. Y esa guía es importante, sobre todo, Yelvis, porque la gente termina redescubriendo, ¿no? Aquellos aspectos de su vida emocional que no conocían y que seguramente a través de esta práctica, que ya se ha popularizado en todo el mundo, pues resultan en transformaciones positivas, ¿no? Tú siempre nos cuentas de esas anécdotas y que seguramente en el transcurso del programa del día de hoy nos las vas a contar, porque me imagino que han pasado nuevos casos, y sobre todo lo que ha transcurrido con ese texto, tu primer libro de PNL, que ha sido también otra de las maneras de llegarle al público, ¿no? A través del papel o a través de la lectura digital. Queremos que nos refresques, sobre todo para quienes se están conectando por primera vez en este espacio, qué es la PNL, la programación neurolingüística, y cuáles son esos aportes y también cuáles son esas variantes que tiene la escuela del doctor Brandler a la cual tú perteneces. Sí.
Fíjate que básicamente el concepto de la programación neurolingüística es el estudio de la experiencia subjetiva del ser humano. Aquí siempre me encanta aportarle un poquito más porque a veces el simple concepto deja a las personas así como que, bueno, ¿de qué va todo esto? Cada vez que dos personas, diferentes personas, un grupo de personas vive una experiencia, cada una de esas personas vamos a codificarla y ahí es precisamente donde entra esa parte subjetiva de esa experiencia. Como cada una de las personas tiene una codificación diferente para la programación neurolingüística, un trabajo realmente hecho o el mejor trabajo cuando lo hacemos es un trabajo a la medida. Quizás yo puedo trabajar con las diferentes personas y como lo decía, esas diferentes anécdotas que puedo tener por las experiencias trabajando con personas, puede que me lleguen dos personas, varias personas contándome la misma situación, casi que como recitar una receta, pero no necesariamente yo voy a trabajar con esas personas de la misma manera porque la codificación, cuando vamos un poquito más allá de esa experiencia, cómo se grabó realmente en su mente inconsciente, puede tener variables y evidentemente es allí en esas variables donde yo voy a ser el guía para generar el cambio. La programación neurolingüística, para resumirla de una manera bastante corta, nace por allá por los años 70 de la curiosidad de dos grandes mentes, el doctor Richard Bandler y John Grinder. Y en ese momento, una de las cosas maravillosas que comienzan a hacer, gracias a la curiosidad precisamente del doctor Bandler, que es conocido como la mente creativa de la programación lingüística, comienzan a modelar grandes mentes, comienzan a buscar, en vez de enfocarse en el problema que tiene la situación y ahondar un poco más en ese problema, realmente el enfoque de ello es cómo están haciendo personas que están logrando el éxito con eso que esta persona puede llamar problema, puede llamar limitación, puede llamar saboteador. Entonces, cuando tú empiezas a modelar esa manera de hacer las cosas, cuando tú agarras y tomas de repente un orador como lo puede ser tú y decir, mira, ¿qué está haciendo Darwin para hacerlo bien? Para pararse delante de un público, para saber cómo desenvolverse con un micrófono en un escenario. Yo voy a agarrar y voy a instalar, porque literalmente son estrategias, voy a instalar esas estrategias en otra persona. Entonces en ningún momento voy a preguntarle a Yelvi, mira, ¿por qué a ti te da miedo hacer esto? ¿Por qué? No, es todo lo contrario. ¿Qué está haciendo Darwin o cuáles son las estrategias que ya yo he modelado durante años, durante diferentes experiencias, que yo sé que a Yelvi le pueden servir para que ahora cuando se pare delante de un público simplemente sonría, se sienta seguro y se sienta confiado? La programación lingüística se aplica para temas que tienen que ver con la salud. Básicamente, y uno de los temas principales acá, precisamente de ese bienestar emocional, dependiendo cómo tú te estés pensando, de esa manera te vas a sentir. Yo decía a una joven hace unos días atrás, mira, ella me decía, mira, pero es que yo de verdad que tengo unos pensamientos muy fuertes. Y fue algo súper básico, Darwin, porque yo le dije, y seguramente eso hace que te sientas mal. Y ella me dice, sí, ¿cómo lo sabes? Es que es algo automático. O sea, tú tienes un pensamiento negativo y de una vez tú tienes una sensación negativa y por consecuencia vas a actuar de una forma negativa. Tienes un examen, por poner un ejemplo, tienes en tu mente pensamientos de que vas a salir mal en el examen y ni siquiera has presentado el examen. Llegas al examen con cierto temor, te tiemblan las manos, estás insegura, etcétera, etcétera, inseguro. ¿Y cómo sale en el examen? No, mira, ni siquiera me acordé de poner el nombre, qué sé yo, o sea, por exagerar. Claro, ese pensamiento negativo que traes evidentemente te está limitando, pero ocurre, y créanme que es maravilloso, cuando tú llegas, quizás no con una preparación del 100% del examen, pero llegas con un estado emocional, con una salud emocional realmente alineada a lo que quieres y pensando en lo que vas a disfrutar después que pases ese examen y no sé, y quizás hasta creándote en tu mente el festejo que viene después de eso y de repente tu mente se abre y comienza a entrar precisamente o comienza a circular en tu mente toda esa información que ya viste en clase, que en algún momento leíste y comienzas a rellenar el examen al punto de que tú misma te das cuenta, tú mismo te das cuenta de que ese examen lo hiciste de manera maravillosa. Hay aplicaciones que tienen que ver también en programación lingüística con los negocios, esa triada perfecta de pensamiento, emoción y acción, evidentemente aplica para todos, pero cuando nosotros trabajamos con vendedores, aplicamos técnicas de persuasión o les explicamos persuasión, también su trabajo para llegar a satisfacer esas necesidades del cliente se acorta. Hay temas que tienen que ver, bueno, ya lo decíamos, con la parte emocional, trabajamos con jóvenes, con niños, trabajamos con madres para temas de incluso de comunicación que también se aplica a las empresas. O sea, básicamente Darwin, y tú sabes que siempre busco la forma más sencilla de decirlo, pero nosotros
en programación lingüística, el requisito, además de que la persona quiera generar un cambio, es básico. Una persona tiene un cerebro humano, nosotros podemos ayudarlo porque todo lo que está precisamente dentro de esos pensamientos, dentro de la mente inconsciente, puede mejorarse. Y ahí es donde la programación lingüística tiene técnicas maravillosas. Ahora, me llama mucho la atención porque siempre haces énfasis en el tema de la escuela donde te formaste. La programación neurolingüística, entonces, es, digamos, en sí misma es una técnica, digamos, es un estudio, pero que ha sido desarrollada o ha evolucionado de manera distinta de acuerdo a esos teóricos, como en el caso de esos personajes con los cuales te formaste. Por ejemplo, en el caso preciso de la escuela a la cual perteneces. ¿Cuál es la diferencia? Fíjate que en un principio la programación lingüística o precisamente su nacimiento es Richard Bandler y John Grinder. Ellos son los que comienzan a hacer todo este trabajo y comienzan a modelar porque al principio la programación lingüística es precisamente eso. ¿Qué está haciendo Virginia Satir en aquellos años? ¿Qué estaba haciendo Virginia Satir para lograr que las personas realmente, ella trabajaba mucho temas de, ¿cómo se llama? De familia. Entonces, ¿qué pasaba con estas familias disfuncionales? Bueno, allá de qué pasaba con las familias disfuncionales, ¿cómo voy a hacer yo? ¿Qué voy a hacer yo para que estas familias pasen a ser funcionales, pasen a tener una mejor comunicación, pasen a coexistir realmente como familia y que fluya toda la información, las emociones, disfrutemos, qué sé yo, un fin de semana alegre, así sea viendo películas simplemente, o que cada quien vaya a su campamento, cada quien vaya a sus actividades y todos como familia nos integremos? Entonces, de ahí sacaba precisamente ese modelo. ¿Cuál era la metodología que estaba utilizando Virginia Satir? ¿Cuál era la metodología que estaba utilizando Milton Erickson, llamado padre de la hipnosis moderna, para llevar a una persona de una manera bastante rápida? En aquellos momentos eran meses, ahorita estamos hablando de minutos, pero bastante rápida para hacer un cambio en la mente inconsciente y que ahora la persona tuviera una actuación diferente, tuviera un hábito diferente. Ese trabajo comienza, como lo decía, en los años 70, más cerca del año 74, 1974, pero en algún momento de la historia, esos grandes padres se separan. Yo pertenezco, como lo decía, a la escuela del doctor Richard Bandler, y Richard desde el principio igualito era conocido como la mente creativa, que es como que quizás hasta la parte más rebelde, bueno, uno que tiene la oportunidad de conocerlo, o sea, todavía a sus 80 y tantos años, o sea, tiene una personalidad bastante rebelde para trabajar las cosas, y literalmente él todavía hoy día dice, sigo esperando aún más situaciones difíciles, lo que llaman las personas difíciles, que sean desafiantes para mí, para ayudar a las personas a cambiar. O sea, todavía con esa edad, él sigue evolucionando y buscando la forma de aportarle cada vez a la humanidad. ¿Qué pasa con todo esto? Que de alguna forma, evidentemente, hay dos líneas, dos tendencias. Como te decía, yo conozco la del doctor Bandler. Bandler es mucho más de hacer demostraciones y de hecho es algo que nosotros lo tenemos de una manera bien inculcada y también lo hacemos con nuestros alumnos. Cuando tú vas a trabajar en un taller, cuando tú vas a trabajar en una formación de PNL, desde el día uno tú necesitas que la persona viva una experiencia porque es como que el principio básico para nosotros. La persona debe vivir una experiencia y bajo esa experiencia ahí sí comienza a entender. La parte de la teoría realmente se deja para después. También es bastante contrario, Darwin, a lo que estamos acostumbrados nosotros a nivel académico. A nivel académico, apréndete el concepto y después hablamos, por una forma muy sencilla de decirlo. Nosotros aquí, hoy casualmente estaba conversando con una alumna que el día de ayer hizo de una masterclass allá en Caracas, precisamente de programación lingüística, y me llenaba o me llena de orgullo el que ella me decía, wow, mientras estaba dando la clase estaba entendiendo mucho más cosas. Y yo me acuerdo que le decía muy informalmente, le decía, y seguirás desbloqueando niveles, porque en la medida que nosotros practicamos la programación lingüística, hacemos realmente honor a nuestro título, que es licenciado practicante de PNL, vamos evolucionando y vamos creciendo, y solo en esa medida es cuando debemos ya o podemos pasar el siguiente nivel, que es maestro practicante. Hay dos tendencias, bien lo decía, como te digo, yo soy especialista, soy entrenador de la línea del doctor Bandler, tengo el honor de conocerlo personalmente. La otra línea de verdad que no la conozco. Hay personas que dicen que es un poco más teórico, no lo sé, no puedo dar mi opinión directamente con eso porque nunca he compartido. Ahora, te pregunto todo esto porque obviamente la influencia y el impacto que ha tenido esta técnica, este aprendizaje, ¿verdad?
toda esta, bueno, manera de llegar a la audiencia a nivel mundial ha sido muy importante. Además que se ha popularizado de tal manera que al día de hoy es, digamos, se ha implementado muchísimo, sobre todo a nivel de ventas, ¿no? Y no sé si tiene que ver por el hecho de cómo, eh, no quiero utilizar ningún término que se vaya a malinterpretar, pero sí es controlar a la audiencia, sí es cómo diseñar esa estrategia o tácticas para que el consumidor, digo específicamente en el área comercial, pero hoy vamos a hablar, por supuesto, del impacto que tiene en el bienestar emocional. Y también quería preguntarte, ¿cuál es la diferencia de toda esta, digamos, esta práctica de la psicología o de la psiquiatría? O si ellos se nutren precisamente de profesionales como ustedes también para poder impactar de manera positiva en las personas. Mira, cada una de las preguntas es como para hacer una entrevista completa, pero vamos a resumir. Lo primero es que hay un tema y quizás hasta un tabú con todas las bondades que brinda la programación no lingüística para el tema de la persuasión. Hay personas Mm, que asocian el tema de la persuasión con manipulación. Yo recuerdo que la última vez que hice un taller en Caracas, estábamos en un restaurante de sushi y una persona me dice, mira, pero ¿por qué esto se asocia tanto con la manipulación? Y le digo, bueno, primero que todo tiene que ver con qué significa para ti manipulación. Porque ujú, estando en ese restaurante de sushi que precisamente nos sirvió de escenario para hacer el trabajo en una sala VIP, yo le digo, ahora cuando nosotros vayamos a pedir el almuerzo, la persona que prepara el sushi seguramente va a manipular los alimentos y gracias a que va a manipular los alimentos nosotros podemos ingerirlos. Me dice, sí, pero estoy hablando de otra cosa. Y yo, exactamente, estamos hablando de otra cosa porque tenemos una concepción errada de qué significa manipular. Realmente para nosotros el término que básicamente tiene casi que un significado diferente, pero al final es lo mismo, manipulación y persuasión. La idea mm, de todo esto es que tú realmente puedas llevar a una persona a una situación que siempre le genere un beneficio. Y ujú, evidentemente le quitamos un poco ese velo de que sea algo malo. Manipular no es más que, en el caso de los alimentos, obviamente, concebir algo, etcétera, etcétera. Pero en el caso de la programación lingüística, cuando nosotros lo llamamos persuasión, para mí siempre tiene que estar alineado con los valores de la persona, alineado con el hecho de que si yo estoy recibiendo un beneficio, también lo debe recibir la persona. Y lo que sí hace la programación neurolingüística es acortar los tiempos precisamente de esa gestión, porque si yo logro saber decodificar de alguna manera precisamente cuáles son tus estructuras mentales, cuáles son los canales que tú utilizas para tomar decisión, cuáles son las maneras ya a nivel de estructura que tú llevas para tomar una decisión, si es algo que tiene que ver con una referencia interna, externa, si es algo que tiene que ver con algo que ya es familiar para ti o estás buscando algo completamente nuevo. Cuando yo entro en todo ese juego de técnicas precisamente, yo sé cómo hacer las cosas de una manera muchísimo más rápida. Entonces, ujú. hay, es más un tema de cultura de qué significa manipular y qué significa lo otro. La Tú puedes, persuasión. sí, tú puedes trabajar con una persona y si esa persona va a tener una mala aplicación de la persuasión, evidentemente lo vas a ver como algo malo. Pero cuando uno se acerca y comienza ese tema de noviazgo con una pareja, tú estás persuadiendo. Y si tú Claro. lograste casarte con esa persona, tener una Con relación con esa llegaste al persona, objetivo, te, claro. exactamente, tener hijos con esa persona y ahora eres feliz con esa persona, con ese hombre, con esa mujer, simplemente tú persuadiste y te trae un beneficio a ti bueno y si Eso no la está persona está malo. feliz, exactamente, y si la persona está feliz, también. Y a su vez también lo hizo la persona. Bueno, Claro. eso por un lado. Por el otro lado, mira, Yelvis Arteaga particularmente es quizás pudiera decir hasta portavoz de que la programación lingüística es favorable para el coaching. La Ujú, programación neurolingüística es muy favorable para la psicología, para la terapia. Hay personas que hacen terapias holísticas. De hecho, yo tengo alumnos que he sentado en una mesa y casualmente ayer lo decía, yo me doy el gusto, pudiera decirlo lujo también, de tener sentado en una mesa a un psicólogo, a un empresario, a un abogado, a una terapeuta holística y todos están aprendiendo, cada quien en su nivel de desarrollo, de experticia que tenga, están sacando información para para ser usuario. muchísimo más eficientes en lo que hace. Y de repente Ujú, sale una persona y se va a atender a sus pacientes. Y hay otras que se va a atender a sus clientes. Y todo lo que ujú. está aprendiendo está a la par. Hay una mala concepción también en torno a eso. ¿Por qué? Porque anteriormente acá en Venezuela, que no habían entrenadores de PNL, no soy yo el primero está fuera del país, en este momento yo soy el único acá, pero anteriormente que no había ni siquiera un entrenador de PNL, tú hablabas de repente con una persona que si bien estudia en una universidad,
te decía, mira, pero es que la PNL no funciona, yo la estudio en la universidad, y ahí es donde digo yo, exacto, eso que estudiaste en la universidad no funciona, y tampoco es programación neurolingüística. Entonces, la programación lingüística, como el mismo coaching, me lo decían también hace unos días atrás, me dice, lo que pasa es que el coaching también, o sea, es algo que está muy deformado porque hay mucha gente que, o sea, casi que hace coaching, formaciones y las llaman internacionales y la hacen de manera gratuita. Y yo digo, sí, pero también hay escuelas muy importantes, sin hacer publicidad, pero hay muy importantes que hacen coaching y evidentemente es un trabajo profesional y logra resultados de buena manera. En todos los mercados, en todas las disciplinas, tú vas a conseguir cosas como literalmente uno puede llamar folclórico y todo un pata de palo, como personas que sí tienen un entrenamiento, que son los que evidentemente crean esa balanza de aquellas cosas que pueden estar haciendo los malos, pero esto funciona. Mis alumnos que son psicólogos consiguen resultados mucho más rápidos y como digo yo, y esa información de los tantos años de estudios que tienen, aprendiendo mucha más información incluso, porque lo digo con toda la humildad, ellos tienen una información científica mucho más profunda que la tiene la PNL, pero la PNL tiene técnicas que son mucho más rápidas. Cuando tú unes todo eso, Darwin, o sea, eso es algo hermoso que ahí sí se logra alinear las dos intenciones, tanto de la psicología como la de la programación lingüística, que coincide. Queremos ayudar a las personas. Y eso es Ahora, magnífico. precisamente, das paso, obviamente también ya el tema central de este encuentro que me encanta porque buscamos en este espacio hablar de esos temas, cómo ayudar a los demás, cómo la audiencia a través de este tipo de conversaciones, entrevistas, encuentros que tenemos en estas plataformas digitales pueden ayudarlos a hacer una mejor versión y sobre todo dependiendo de cada una de las etapas que estén atravesando en este tema de lo que se refiere al bienestar emocional, les pueda servir. Yo les recuerdo que hoy estamos hablando con Yelvis Arteaga, entrenador de PNL en Venezuela, avalado por el doctor Brandler, quien, como han escuchado, pues es una escuela que tiene además una técnica bastante práctica, directa y sobre todo con resultados efectivos. Y hablando precisamente, Yelvis, de ese, bueno, de esa manera en que se potencia la psicología, por ejemplo, a través de las técnicas que ustedes aplican. Hablemos del bienestar emocional. ¿Cuál es la importancia que le dan ustedes a este tema y cuáles han sido esos beneficios que han tenido en los alumnos, participantes, pacientes, clientes, coaches, por ejemplo, que ustedes atiendan y que sirvan, pues, ayudar de alguna manera a que sus emociones, sentimientos estén mucho más balanceados dentro de esta normalidad que nosotros vivimos y que muchísimas personas, pues, tienen, lamentablemente, pues, alguna dificultad, tienen allí una debilidad en este aspecto. Sí. Fíjate que a mí particularmente se me acercan muchas personas y precisamente a veces es como que ¿cómo le entro a esto? O sea, ¿cómo logro darle un sentido, a veces hasta un nombre a la situación que tengo? Tú sabes, porque ya hemos conversado anteriormente, que en la mayoría de los casos yo ni siquiera necesito escuchar gran parte de la información. A veces la persona te dice, mira, yo tengo una situación X tal, y uno que, ok, listo, ya estoy preparado para empezar a hacer el trabajo. No, pero déjame contarte. No, no hace falta realmente. ¿Por qué no hace falta? Porque nuestro trabajo va a la estructura de ese pensamiento, a la estructura de esa situación y de esa manera podemos generar los cambios. Tenemos muchas situaciones, ya bueno, ya podemos decirlo en pasado, el tema del COVID. Durante el COVID había muchas personas que tenían y decían, sufro de ansiedad. Hay quienes se molestan cuando uno dice, no estás sufriendo de ansiedad, estás haciendo ansiedad. Cuando uno quiere cumplir una meta, evidentemente, si nada más que te proyectas en ese momento o quieres salir de una situación X, si nada más que te proyectas en ese momento de futuro, pero no estás haciendo nada que realmente te acerquen, de alguna forma esa información te está colapsando. Y evidentemente es algo que para nosotros tú estás haciendo porque está corriendo precisamente en tu cerebro una cantidad de acciones que cuando uno les da un orden diferente, caemos precisamente en el tema de hoy, tener un bienestar emocional. Si tú sabes que algo va a ocurrir dentro de 1 o 2 años, personas que han emigrado del país, entonces, mira, no sé cuál es la situación que voy a tener, porque tal. Ahí digo yo, vamos por parte, vamos precisamente a desglosar toda esa información y a ponerle tiempo a cada una de las cosas, saber de que
de primera mano hay cosas que hacer para que tú logres tener una tranquilidad financiera, por ejemplo, para que tú logres tener una estabilidad laboral, para que tú logres tener tiempo de volver a educarte en lo que quieras hacer, en algún oficio, en alguna profesión. Y todo eso, cuando tú lo empiezas a ver de alguna forma, yo lo llamo así, iconos de tiempo organizados para tu cerebro, de repente tú empiezas a sentirte diferente y que, wow, yo realmente me estoy sintiendo diferente. Y cuando te sientes diferente, caemos otra vez en lo que decía al principio. Estás viendo imágenes diferentes en tu cabeza, tienes sentimientos diferentes y comienzas a actuar de una forma diferente. Entonces ahí caemos a precisamente tener ese bienestar emocional que te permite, sin que te dieras cuenta antes de que lo podías hacer, ahora tener más tiempo para distraerte con tu familia, con tus amigos, tomarte algo el fin de semana, salir a comer y decir, wow, yo me voy a tomar un día para mí y voy a descansar. Eso no ocurría antes porque estabas en un constante loop de pensamiento que simplemente te estaba maltratando, que te estaba creando una situación que quizás ni siquiera iba a ocurrir, porque también somos expertos en eso. Yo digo que si hay personas que han hecho maravillas imaginándose películas, a veces hasta bastante locas en la cabeza, y han obtenido grandes beneficios, podemos hablar de Lucas, podemos hablar de Spielberg, pero nosotros a veces hacemos películas que son mucho más fantasiosas que eso y no estamos cobrando ni medio de regalía. Nos estamos haciendo daño. Es increíble eso que dicen, porque hay gente que vive más en el futuro y no vive. Dios mío, no vive el presente. Yo lo comentaba con alguien, con mi mamá en estos días, hablando de gente que conocemos, y cuando estamos afuera, ¿no? Sobre todo que no estamos en nuestro terruño, pero sobre todo, bueno, puede ocurrir en cualquier lado, pero hablábamos de eso, correcto, de que la gente no vive el presente, no vivimos el presente porque estamos, y eso es una constante que creo que se repite, no sé, en los psicólogos, psiquiatras, coach, entrenadores PNL como ustedes, gente que se dedica precisamente a orientar para que uno sea más efectivo, pero es que, Dios mío, la ansiedad a veces como que cobra vida propia y entonces el momento, la etapa más importante que es el presente, no la saltamos porque pensamos mucho qué ocurrió, pero además estamos pensando ya en la próxima estación del año que va a ser mucho frío y ya viene el frío y tú dices, ya va, y sientes el frío y estás en verano. Dios mío, disfruta, te pierdes la vida porque exactamente. No estás disfrutando este momento y creo que me ocurre a mí también. A veces me hago este ejercicio, Yelvi, y disculpa que te interrumpa porque me acaba de poner en contexto conmigo mismo, ¿no? Y aprovechando este espacio, así como tu alumna, porque pienso, yo nado, ¿no? En las noches. Y la misma dinámica que uno vive en todos lados y sobre todo cuando le toca emigrar, pues la dinámica cambia, el trabajo, las actividades de estudios, por ejemplo, en mi caso, grabar, preparar toda la logística de esto semanal, pero nado para mantenerme en forma. Y entonces, a veces mi cabeza va como que volando por las cosas que yo digo, Dios mío, ya va, respira, me paro en media piscina, parece mentira, esto me ocurrió ya. El teléfono está apagado. Date una hora, aunque sea, para que disfrutes sin estar conectado primero sin las redes sociales, sin internet, porque lo necesitamos. Y lo otro es, disfrútate, me digo yo mismo, disfrútate la piscina, pana, porque no estás disfrutando los metros que estás nadando por estar pendiente que mañana me tengo que levantar a las 5 de la mañana y tengo que volver otra vez de 8 a 3 y tal, y qué sé yo, hacer toda la película como tú dices, y yo sería perfecto entonces para trabajar en Hollywood. Claro, si lograras monetizar todas esas películas que tienes en la cabeza sería maravilloso. Fíjate que el simple hecho de estar pendiente de la temperatura que tiene el agua, el darte cuenta de que mientras te estás acercando de una punta a la otra de la piscina, evidentemente las distancias se van acortando, se van alejando, etcétera, etcétera. El darte cuenta que de repente la hora que utilices te permite ver ese cambio de la iluminación del día, que además que es una de las cosas más maravillosas que hay, el amanecer o el anochecer. Sí. Que los árboles se están moviendo y tal, o sea, hay una cantidad de cosas. Mira que salí a caminar y sentí la temperatura de ese piso, de ese asfalto, de ese lo que sea calor o sea frío, pero cuando tú te permites hacer eso, evidentemente sales de ese automático. Hay personas, Darwin, que aunque parezca algo loco, sabemos que es así, porque como tú lo dices, nos ha pasado, somos seres humanos, a mí también me ha pasado. De repente uno sale de su casa y llega a la oficina y que, ¿por dónde pasé yo? ¿Por qué? Porque vas puro
adentro en automático exactamente. Y evidentemente al estar en automático, simplemente te estás dejando controlar por la mente que hace todos los procesos o casi todos los procesos que nosotros tenemos, que es precisamente la mente inconsciente. El 95% de nuestros procesos es responsabilidad de la mente inconsciente. Cuando una persona te dice, yo me tengo que hacer consciente de algo para cambiarlo, yo a veces pienso si lo digo o no, pero en la mayoría de los casos le digo consciente. Realmente el problema o la situación, el cambio, la transformación, hay que hacerla en la mente inconsciente, porque es un patrón que tú tienes precisamente en la cabeza. Lo conté también hace unos días atrás. Mi hija Sara ya va para 3 años. Nosotros hicimos un viaje fuera del país ahora reciente, bueno, hace unos meses ya, y ella le encantó. Lo que más le fascinó en los centros comerciales era precisamente las escaleras eléctricas. Yo, como padre que entiendo todo esto, cómo se procesa, cómo se crean incluso los miedos y evidentemente cómo se quitan los miedos, cuando, perdón, cuando ella se acerca a una escalera eléctrica, yo iba con ella y me ponía literalmente, Darwin, a pasear con ella en la escalera eléctrica. Pero ¿qué hubiese pasado si yo, en vez de aprovechar eso para que ella disfrutara ese momento, porque mamá estaba metida de repente en una tienda, ¿verdad? Yo, cuando ella se acercara a la escalera eléctrica, le hubiese pegado un grito y digo, cuidado, Sara, eso es peligroso. Claro. O sea, ¿qué es lo que le estoy instalando en la cabeza a esa niña? Es bastante diferente. Habían diferentes mascotas, perritos más grandes, más chiquitos, tal, y uno, con el debido respeto, le preguntaba a la persona, mira, ¿lo pueden tocar? Sí, chévere, tal. O sea, evidentemente, nada más con el hecho de preguntarle, ¿lo puede tocar? Ya uno sabe si el perrito realmente está maestrado, si puedes, o sea, si es una mascota en la que no hay ningún problema que lo toque. Y mi hija, o sea, tú tenías que ver, Darwin, o sea, no tenía que ver el tamaño del animalito que estuviera allí, y ella llegaba, lo tocaba, la cuestión, y ellos tranquilos, y ella, a su vez, agarrando seguridad cada vez más. Llegábamos a un tobogán y ella se quería montar en el tobogán. En vez de yo limitarla, yo simplemente decía, bueno, si ella se quiere montar, que se monte, y yo estaba pendiente, pero sin estarla agarrando de la mano, sin estarla guiando yo, porque cada vez que ella esté haciendo más cosas, en su cerebro lo que se está instalando es precisamente el poder ser independiente, el poder permitirse nuevas situaciones, nuevas aventuras, nuevas experiencias. Y eso, como padre, a veces lo perdemos porque, cuidado, y si se cae, o sea, hubo una vez que fuimos a un parque, exactamente, fuimos a un parque, y después que ella baja por el tobogán, empezó a echarse empezó a echarse tierra encima, y fue un tema que, o sea, obviamente es una niña, su cabello, la cuestión tal, o sea, la medio sacudimos, la tal, y apenas llegamos al apartamento, hubo que bañarla, o sea, intensamente, pero se disfrutó al momento y en ningún momento fue un regaño ni nada por el estilo. Están descubriendo tantas cosas, esa interacción, ese contacto con la tierra, no sé, tantas cosas que sensorialmente están ocurriendo en ese momento. Disfrútalo, porque eso precisamente es vivir. Ahora, hablas de eso y tiene que ver con lo que nos convertimos, en quienes nos convertimos en adultos, ¿no? Sobre todo en adolescentes. Hoy día, pues todo lo que pasa a muchos adolescentes parece increíble, son situaciones bastante serias y lo he podido comprobar con todas las intervenciones que han tenido especialistas, sobre todo en el área, psicólogos, coach, orientadores, ¿no? Y por lo cual atraviesan los adolescentes. Y cuando llegamos adultos, si ese chip o esa información que fue suministrada desde muy pequeño no fue corregida, pues obviamente vamos a arrastrar eso durante mucho tiempo. La idea es podernos deslastrar de toda esa codificación que, bueno, se ingresó a nuestra máquina aquí arriba en la cabeza porque, bueno, fue con la manera en que nos criaron, nos orientaron, pero depende de nosotros también cómo descodificar y darle un buen orden y camino. Pero según entiendo, además, con lo que me estás explicando, que para tener ese bienestar emocional, ese aspecto de nuestras vidas que es tan necesario hoy día, ¿verdad? Y que así lo hemos enfilado en este espacio y también en la plataforma y que se habla mucho también, además en los medios de comunicación, tiene que haber un cambio de qué? De pensamiento, por lo que comentabas, un cambio en el vocabulario, en cómo empleamos y cómo organizamos para podernos entender y más allá de decir, es que lo estás decretando con la boca, ¿no? Todo lo que dices lo decretas con la boca, más allá del tema mágico, eh, fantasioso, holístico, religioso inclusive, en la práctica, cómo lo
lleva entonces la programación neurolingüística para que toda esa codificación en pensamiento y en palabra sea coherente para que todo funcione de manera correcta. Hay una máxima demasiado hermosa que dice, si tú crees que no puedes lograrlo, tienes la razón. Si tú crees que puedes lograrlo, tienes la razón. Las dos son ciertas, obviamente. ¿Por qué? Porque depende precisamente qué tanta congruencia le pongas tú a cada una de esas cosas. Cuando uno se lanza el mensaje en su mente, ya sea un diálogo interno o simplemente te estás repitiendo a ti mismo, mira, tú no puedes hacer eso, no puedes hacer eso. Cuando tú vayas a tener alguna situación X, tu pensamiento va a saltar y va a decir, no eres capaz de hacerlo. Mira, yo quiero crear un programa X, Y, Z y eso para mí es un gran reto y me va a tomar tanto tiempo lograrlo. ¿Tú puedes con eso? No, Yelvi, tú no eres capaz. ¿Qué va a pasar el día que yo me levante y diga, ok, hoy sí? No, pero es que no soy capaz. Y ahí evidentemente te empiezas a bajar esa automotivación, que es la real, la motivación de, vamos, tú puedes, eso dura poco. Pero la que uno tiene internamente, esas palabras que uno se dice a sí mismo, son muchísimo más poderosas. Entonces, si a diferencia de eso, tú te metes en la cabeza, mira, tú puedes con eso y cualquier situación que se presente va a ser una enseñanza porque tú lo vas a lograr. Y es más, el tiempo que te fijaste de 6 meses, no, vamos a hacerlo en menos tiempo, porque a ti te gustan más los retos así y decir, vamos a hacerlo en 3 meses, vamos a hacerlo rápido y vamos a buscar el respaldo de una universidad o una institución importante tal para que tenga mayor impacto. Créeme, Darwin, que es un tema de que literalmente tú te metes eso en tu mente inconsciente y esa es precisamente la que te guía. ¿Quién te baña? ¿Quién te acompaña a comprar la ropa? ¿Quién te acompaña a decidir la comida? Y puede decir cualquiera, bueno, fulanito, sutanita. No, no, no. Es tu mente inconsciente. Es esa que se encarga de todo eso. Entonces, la persona que te va a hablar es tu misma voz diciéndote, vamos, tú puedes, o no te levantes porque no lo vas a lograr. Y lo peor que podemos hacer es limitarnos nosotros mismos. Las acciones que toma la programación neurolingüística van alineadas precisamente a eso, a trabajar con la mente inconsciente. Cuando una persona tiene un patrón, cuando una persona tiene una conducta, obviamente dentro de lo negativo, que no es lo único que trabajamos, obvio. ¿Por qué no es lo único que trabajamos? Porque si tú me dices a mí, mira, yo hay algo que hago bien, pero lo quiero hacer mejor. Créeme que uno como practicante de PNL se siente muchísimo mejor cuando alguien te dice, mira, yo estoy haciendo algo muy bien, pero lo quiero hacer mejor. Cuando nosotros trabajamos con deportistas, evidentemente el trabajo es a mejorarlos, pero también podemos trabajar de repente con un niño, con un adolescente, con una persona ya grande que por alguna razón necesita hacer deporte, qué sé yo, y su emoción, su kinestesia hacia eso es negativo. Tiene que hacer algún tipo de proyecto, pero no lo quiere desarrollar porque se siente mal. Mira, pero realmente tú quieres hacerlo. Sí, bueno, vamos a trabajar en eso porque hay algo en tu mente que evidentemente te está limitando. Trabajé hace un tiempo con una joven que estando en Maracaibo, ella trabajaba para una institución financiera y era un trabajo administrativo. De estos casos que tú estabas hablando, ella migró, está en un estado o en una ciudad de Estados Unidos y me dice, ahora soy vendedora de seguros. Y le digo, ok, ¿cuáles son los resultados? Me dice, no me siento cómoda con lo que estoy haciendo. Y le digo, ¿por qué escogiste eso? Bueno, porque puedo tener grandes beneficios. Y digo, claro, porque la persona que estaba ante la institución financiera, que estaba más asociada a temas de contabilidad, está literalmente como un pez, pero fuera del agua. Sí, eso es correcto. Ahora bien, si ya tú sabes que esto te puede traer beneficios, ¿qué falta? Y literalmente, o sea, en la mayoría de los casos el tema apunta es que mi actitud no da, es que mi disposición no está, yo necesito sentirme diferente para comenzar a hacer esto. Y es literal, literal, o sea, te lo pongo más sencillo. En una oportunidad, un empleado de mi tienda de juguetes me decía que él no podía estar en el área de caja para cobrar. Y le dije, pero ¿por qué no puedes? O sea, necesito que estés tú porque la persona que estaba allí no está y necesito que hagas tú el trabajo. Me dice, no, pero es que yo nunca he estado así. Y le digo, ok, si tú al salir de aquí vas a la panadería, vas a un restaurante, vas a algún sitio, ¿verdad? Tú pides. ¿Qué tienes que hacer después que tú pediste? Te entregan lo que tú pediste. Pagar. Ok, tú pagas y tú no vas a estar pendiente si te dan el vuelto, si te regresan la tarjeta, o sea, el medio de pago que utilices. Sí, claro. Bueno, gira y ahora hazlo desde el otro punto, porque literalmente eso es lo que tienes que hacer. Darwin, esto es una historia que parece, o sea, la cosa más superficial del mundo, pero esta persona se llama Carlos Borja. Él después de eso le agarró cariño, entonces él nada más que quería estar en la caja, y de hecho esa caja por aquella muchacha que faltó ese día,
después terminó asignada a Carlos porque él decía, no, no, esto a mí me gusta, o sea, es divertido porque comparto con la gente, disfruto, o sea, esa parte de la atención del cliente nunca la había disfrutado y lo único que hicimos fue simplemente hacer lo que se viera desde el otro lado, porque pensaba por desconocimiento que nunca lo podía hacer. Y así de esa manera hay muchísimas cosas que ocurren. He hablado en muchas oportunidades de mi caso, me daba pánico hablar en público y ahora eso no existe. Imparable. Es imparable, Imparable. literalmente. Y trabajaron conmigo 15 minutos, 20 minutos cuando mucho, y evidentemente el trabajo se hizo en la mente inconsciente, en esa mente donde está todo lo que tiene que ver con redes neuronales creadas allí, todo lo que tiene que ver con toda esa información que fluye y siempre está fluyendo porque se convierte en un loop de información que siempre pasa igual. Te vas a bañar, te vas a comprar ropa. Mira, es que es un estilo, sí, es un estilo, pero es un patrón de compra que tienes. Es una forma en la que siempre vas a hacer las cosas porque es tu manera de hacerlo, porque fue como lo aprendiste. Si tú reaprendes ahora o cambiamos ese patrón que tenías, ¿qué va a pasar? Literalmente, Darwin, empezamos a hacer las cosas de una forma diferente. Y si eso que estabas haciendo, que siempre lo estabas haciendo igual, te limitaba, cuando rompemos esa red neuronal, cuando rompemos ese patrón, ahora el límite ya no existe. Entonces lo único que viene es el éxito. Fíjate que hablando acerca de eso, cómo remarcamos las cosas que no son tan buenas o que es, cómo remarcamos las cosas para no ponerle una connotación positiva o negativa, sino cómo remarcamos aquellos que no nos gusta, ¿verdad? ¿Tú crees que hoy día, y te lo pregunto como especialista en esta área, cuando se habla tanto del tema de salud mental, de bienestar emocional, de desarrollo humano, se han destapado más las personas en este tema porque lo estamos remarcando cada día con una connotación distinta o está bien que hablemos de este tema, pero entonces hay una gran cantidad de gente que se le está despertando esas situaciones de ansiedad, pánico y bueno, otros trastornos y patologías que los especialistas, los médicos en su área están tratando y especialistas, así como ustedes también, están ayudando a que tengamos una sociedad mentalmente mucho más sana. Pero tú crees que si remarcamos mucho este tema también, eh, que antes no se había escuchado tanto hablar, que hay una exposición bastante grande en los medios de comunicación, está ocurriendo algo que, y ahí sí te lo pregunto, positivo, negativo, ¿cómo lo ves tú? Fíjate que sin darnos cuenta, o quizás piensa uno que no nos damos cuenta, pero el marketing puede causar muchas situaciones, incluso de generar estados emocionales negativos en las personas, y por eso digo, no soy experto en marketing, pero yo puedo hacer de que una persona compre más un medicamento. Y yo recuerdo en varias oportunidades, yo con cierta regularidad visito la Florida, que yo he escuchado, he escuchado allí en radio, algo así como que la temporada de alergia. Sí, señor, Entonces te es empiezan, verdad, porque estoy aquí y te lo digo, es una cosa como hay una sobresaturación en la publicidad que llegó mayo y salen todas las marcas. Y es exactamente. increíble, Yelvi, que yo lo he En- vivido, lo estoy viendo en este momento y ya se acerca el otoño, entonces, bueno, aquí cargo mi potecito de antialérgico. Entonces tú dices, Dios mío, hay un bombardeo tan grande que por eso te hago la pregunta con respecto porque, digamos, estamos haciendo una buena labor que nos dedicamos a este tema de comunicar, pero ¿qué ocurre? Porque pareciera que hay un aumento de tasas de personas con estos temas de salud mental, suicidios, etcétera, de pánico, jóvenes que tienen estos temas de ansiedad, tomando medicamentos, que se enfrentan cada día a situaciones mucho más extremas que tú dices, oye, muchos pudieran decir, te estás ahogando en un vaso con agua, en un vaso de agua, ¿no? Y hay gente que sale de manera mucho más ligera y dice, pero no, piensa algo bonito y tal, buscando las herramientas o las vías para que la gente pueda tener un escape, pero hay ciertamente una sobresaturación, ¿verdad? claro, y es que literalmente, fíjate que nosotros acá en casa, cuando Sara hace algo, yo siempre le digo, Sara, mi hija, yo siempre le digo a mi esposa, o sea, hay que buscar siempre encuadrar las cosas de un punto de vista que sea una enseñanza más que un reclamo. Porque si tú estás todo el tiempo, no hagas eso, tú lo haces mal, porque hiciste eso, fíjate que otros niños lo hacen mejor, etcétera, etcétera. Tú lo que estás enviando al cerebro de esa niña, al cerebro de esa persona, es que en ningún momento hace las cosas bien. Es diferente cuando tú le dices, mira, para hacerlo mejor, haz esto. Ahora haz esto. Cada vez que haga algo que evidentemente esté alineado a lo que está diciendo, felicitarla. Y ahí estás buscando que el cerebro se dirija a una posición diferente. Lamentablemente, y yo diría que es casi que una
algo que tiene que ver con la cultura de las personas, que estamos a veces así como pendientes de quién hizo algo malo para yo decirlo, sin darnos cuenta del daño que le hacemos a la persona, porque desde una misma situación X, tú puedes sacar la crítica o puedes sacar el aplauso porque siempre hubo algo bueno, porque en toda situación siempre lo va a haber. A mí me dices algo, Yelvi, dame un ejemplo extremo de eso, el COVID. Hay personas que para ciertas personas el COVID fue una situación horrible y pésima. Y tú me dices a mí, mira qué pasó con el COVID. Bueno, que durante todo el tiempo de embarazo de mi esposa, que nos enteramos, cuando nosotros nos enteramos de estar embarazados, a la semana siguiente aquí en Venezuela se disparó la alarma. Entonces para nosotros el COVID fue total repaso, porque mi esposa, que no es ninguna niña, el día de ayer cumplió 46 años, pasó todo el tiempo de su embarazo, de una mujer ya madura, en reposo. Y evidentemente papá estaba al lado de mamá. Y nació Sara, nosotros solos en la clínica, porque no podía ir una cantidad de gente, no podíamos celebrar como lo acostumbrado. Recibimos a nuestra hija, después regresamos a casa y tranquilitos. Entonces, durante todo el tiempo de la pandemia, para nosotros fue la mejor ventana de tiempo para hacer las cosas exageradamente cuidadosas. Entonces, cuando tú me hablas a mí de pandemia, gracias a Dios, no hay familiar cercano que haya pasado por esta situación y me dice pandemia, mira, para mí fue chévere, fue una oportunidad de hacer tantas cosas, fue una oportunidad de crecer incluso, porque ya cuando estábamos ya entrando, engranando en ese tema de esa nueva costumbre, ese nuevo habitante en casa, entonces empezamos a hacer cosas como esta, que igual tú y yo compartimos. Mira, vamos a hacer una entrevista, vamos a hacer un taller en línea, vamos a hacer sesiones en línea que también para nosotros en programación lingüística vinieron gracias a la pandemia. Entonces hay muchas cosas de las que yo te puedo hablar que fueron beneficiosas para mí durante ese tiempo, pero hay otras personas que te pueden decir que no, y es lógico. Entonces, de una misma situación hay evidentemente varias caras, varias situaciones. La misma situación país. Tú puedes escuchar personas que dicen que mira, la situación es horrible, tal, y no estoy hablando nada más de Venezuela. Estoy hablando de cualquier país, porque del mismo Estados Unidos, en Europa, en Panamá, o sea, qué sé yo, en cualquier parte las personas te pueden decir, mira, esto no sirve, esto no funciona. Y pasa alguien por ahí y se lo queda mirando como que será para ti. ¿Por qué? Porque la percepción que tiene cada una de las personas, más allá de todo lo que puedan decir, la percepción que tiene cada una de las personas es que unos están buscando oportunidades y otros están buscando el error para escudarse en eso que está pasando. O sea, la conclusión en este caso sería que mientras más se exponga este tema en los medios de comunicación, se puede ayudar a Más, muchísimas personas, más allá de destapar mira, ollas internas que cada persona tenga, ¿no? mientras más publicidad se haga de alergia, van a haber más personas con alergia y se va a vender más el producto de la alergia. Y mientras más personas conozcan de cómo la psicología lo puede ayudar, cómo el coaching lo puede ayudar, cómo la programación neurolingüística los puede ayudar, evidentemente vamos a tomar decisiones mucho más inteligentes, porque en eso consiste todo. El hecho de que tú tengas herramientas para enfrentar una situación, sea algo sencillo. Mira, yo he trabajado con personas que cuando hablo de este miedo a las escaleras, trabajé con una joven, 16 años, y le daba miedo a las escaleras. He trabajado con personas que le daba miedo el simple hecho de ver una cucaracha. Por cierto, una de las grandes lecciones, porque me enteré ya de la segunda parte de una joven que trabajé, fue que me dijo que para ella todos los miedos ahora eran cucarachas, porque para ella cualquier situación de miedo, de riesgo, de limitante, la iba a ver de esa manera. Entonces literalmente se está comiendo el mundo, y es una niña exitosa. Estamos hablando de que eso fue, no sé qué edad tenía, pero yo creo que ya hace como 5 o 6 años que trabajé con esa joven, y yo la veo todavía hoy día y digo, wow, o sea, perdón, hasta qué momento o hasta qué punto el efecto de ese cambio que le hice con ese miedo que tenía la ha hecho evolucionar tanto, porque es magnífico. O sea, tiene una empresa, tiene empleado, ha crecido, o sea, y su papá comenzó diciéndole el día que ella mató a la cucaracha que qué clase de brujería rara había ido. Recuerdo eso como si fuera hoy, Darwin. Y la enseñanza para ella, para su cerebro, es que cualquier cosa que a mí me haga sentir una limitante, ahora se convierte para ella en su cabeza en cucaracha, o sea que ya puedo superarlo yo sola. Ahora, cuando hablas de estos temas, ya vamos a aprovechar los 10 minutos que nos quedan para finalizar el espacio.
y también darle este mensaje a la audiencia porque creo que es importante, ¿no? Y tú como especialista, me imagino, habrás hecho tu sondeo, tus estudios y sobre todo cuando escribes un libro dedicado a la programación neurolingüística y sobre todo para la gente que tenga la necesidad, la curiosidad de conocer mucho más allá acerca de esta importante técnica. Hoy día, las personas en que se están centrando que su bienestar emocional se puede ver afectado y cuáles son, digamos, esos pasos básicos o etapas o herramientas o técnicas que puede aplicar la programación neurolingüística, la PNL, para que puedan superarse esos miedos. Yo sé que eso es digno de una consulta, inclusive una terapia o de una conferencia, pero ¿qué nos pudieras resumir así brevemente en estos casi 10 minutos de lo que pudiera ser alguien que requiera de ayuda profesional? Y no solamente me refiero al psicólogo, al psiquiatra, sino también especialistas con ustedes que buscan respuestas de otro tipo. Sí, fíjate, comienzo por el tema del libro. Precisamente para mí el haber creado el libro fue algo súper maravilloso porque cuando comencé en la programación lingüística, quizás de alguna forma la popularidad precisamente del tema que cada vez ha sido mucho mayor, mucho mejor aceptada, la gente ya me empezó a ver como una persona, como un experto en programación lingüística y me hacían muchas preguntas. De hecho, una de las primeras preguntas me la hizo mi mamá y me dijo, ¿con qué se come eso? Y yo recuerdo que para mí eso fue una semillita que me sembró y decía, ok, debo buscar una forma precisamente de explicarla. Una de las formas más sencillas de explicarla básicamente es cualquier persona, bueno, cualquier persona no, yo digo, lo que necesitamos es un cerebro humano. Son dos cosas básicas. Uno, que tú realmente quieras generar un cambio y dos, que tengas un cerebro humano. La pones en la secuencia que sea. Cuando tú quieres generar un cambio y tienes un cerebro humano, la programación lingüística puede ayudarte. Ahora, ¿cómo hago yo con programación neurolingüística o cómo hace un practicante de PNL? Porque también me encanta decir esto. Yo entreno practicantes de PNL y ellos hacen lo mismo que hago yo. La única diferencia que podemos tener entre ellos y yo es la experiencia que yo pueda tener, pero ellos hacen el mismo trabajo. Tengo alumnos que dan seminarios, tengo alumnos que hacen sesiones personales y pueden ayudar a las personas. ¿Qué hacemos nosotros? Literalmente, con ese permiso que da la persona, porque volvemos a aquel tema de la persuasión, yo no voy a hacer un trabajo en una persona si la persona no lo quiere. Yo no puedo agarrar y entrar a la mente de Darwin y decirle a Darwin en un trance, mañana te vas a levantar o hoy te vas a levantar a robar un banco, porque eso no está alineado a los valores, y los valores en programación lingüística y en cualquier práctica, cualquier ejercicio que tú hagas son innegociables. Entonces, yo me voy a alinear precisamente a los valores, me voy a alinear a lo que Darwin me pidió, y a mí Darwin me dice, mira, yo quiero, cuando hable en público, hablar más tranquilo. Yo sé que no es tu caso, pero quiero hablar mucho más tranquilo. Ok, yo voy a hacer de que te sientas así. Mira, he tenido personas que me han hablado de 30, 40 años con pensamientos negativos por algún tipo de duelo, por alguna situación del pasado X que haya sido, y uno hace un trabajo y parece algo subreal, pero uno hace un trabajo que dura 15, 20, 30 minutos, máximo una hora. En el tiempo que nosotros llevamos haciendo esta entrevista, yo evidentemente he cambiado vidas de diferentes personas, tanto de manera presencial u online. Cuando tú haces ese trabajo, porque literalmente haces un cambio en los patrones mentales, cambios en las redes neuronales, en la codificación que tiene eso, en la forma para hacerlo mucho más sencillo, cómo se alojó en ese disco duro la información en esa computadora, y sacas un programa o sacas una parte de ese programa y le metes un programa que sea mucho más potente, que esté adaptado, que esté actualizado, que esté alineado a lo que yo quiero hacer con la computadora. Cuando tú vuelves a utilizar esa ruta, simplemente te comportas diferente. Llámese miedo, llámese ansiedad, llámese lo que sea. Mira, yo quiero realizar un proyecto, pero hay algo que no sé qué me pasa porque me siento así, me siento asado. Y ahora cuando comienzas a sentirte diferente, ¿qué pasa? Comienzas a ser más creativo, comienzas a ser más dinámico, comienzas a darte cuenta de todas las posibilidades que simplemente tú, por tu percepción, estabas limitando. ¿Qué va a ocurrir con eso? Obviamente de que vas a conseguir resultados mucho más rápido. Y comienza otra parte, que es precisamente lo que hablaba del tema de la cucaracha y la joven, que es esa parte generativa, que cada vez que tú vas logrando algo, es también un efecto bola de nieve. Cada vez voy consiguiendo más y eso va aumentando cada vez. Entonces, ¿quién me va a parar a mí si yo sé que cualquier cosa que antes me limitaba, ahora la puedo cambiar de una manera rápida? Nuestro trabajo va así. Te educaste
consciente o inconscientemente, en alguna situación de niño, de adulto, en el año que sea, en el momento que sea, realmente la situación personal o la historia personal no necesitamos que la cuentes porque el principio de privacidad está súper vigente, súper activo en la programación lingüística. Cuando yo identifico cuáles son los patrones que tengo que cambiar en esa conducta, en ese hábito, en esa situación, simplemente hago las modificaciones, cambio el programa, tu software en tu mente y tú comienzas a pensar de una forma diferente. Y créeme, y ya Darwin, tú lo sabes, que hay momentos en el que la misma persona ni siquiera logra entender qué fue lo que uno hizo. ¿Por qué? Porque pensamos que todo se debe aprender es a nivel consciente y la mente inconsciente aprende muchísimo, muchísimo, infinitamente mucho más rápido. Bueno, Yelvis, increíble cómo ha pasado el tiempo en esta entrevista. Yo creo que el- el tiempo ha volado y qué bueno contar contigo una vez más en este espacio en donde podemos ir descubriendo, ¿verdad? Yo creo que cada entrevista vamos ahondando mucho más y sobre todo podemos ayudar a otras personas a que se puedan encontrar y sobre todo reconocer y obtener esa información gracias a las técnicas que ustedes están aplicando. Yo quisiera antes de finalizar ahora, que nos comentes cuáles son esos canales para que se comuniquen con ustedes, qué actividades permanentes tienes en persona o vía online en Venezuela y en qué otras partes del mundo, aprovechando que tenemos estas plataformas digitales. Sí, fíjate, bueno, la forma más directa de comunicarse conmigo, Yelvis Arteaga, es como está saliendo allí en la parte de abajo, invitado @YelvisPNL, esa es mi cuenta de Instagram. También pueden comunicarse a través de mi número de teléfono que es 424-674-9613, suman el +58, estoy en Venezuela. Actualmente tengo un programa de formación acá en Venezuela que es hacer 2 formaciones por cada ciudad durante cada año. Lo hago 2 veces en Maracaibo y 2 veces en Caracas. La próxima formación que se va a hacer acá en Venezuela es en el mes de noviembre en la ciudad de Caracas. Dura solamente 7 días. Es la formalidad o es la modalidad, la metodología que utiliza la programación neurolingüística pura y actualizada de la Sociedad Internacional. Y también la voy a hacer o repite en Maracaibo para principios de diciembre. Tengo casi que como una semana de diferencia entre una formación y otra. A nivel internacional, por allí tengo una formación que voy a estar realizando en la ciudad de Houston, Texas, para del 23 al 29 de octubre. Esto es prácticamente una primicia porque todavía ni siquiera se ha colocado en las redes sociales. Tengo Qué bueno. invitaciones también para hacer algunas actividades en la ciudad de Miami porque, bueno, he estado como que hablando precisamente del hecho de que voy a hacer algo fuera del país y hay algunas personas conocidas, así como también tú, que siempre me has apoyado, que me han propuesto hacer diferentes eventos en ciertas ciudades que voy a estar tocando en este viaje. De manera online, por allí yo pienso que quizás en una semana o en 15 días se va a lanzar un taller que se llama Descubre el poder de tu mente. Es algo bastante corto porque dura solamente 90 minutos. Por lo menos vas a vivir, las personas que estén allí, un ejercicio en programación lingüística, vas a conocer la base de cómo nosotros trabajamos y es precisamente ese abreboca para entrar a este maravilloso mundo de la programación lingüística y darte cuenta del potencial que tienes dentro de ti. Descubre el poder de tu mente. Es un taller fascinante y súper digerible, súper práctico, que te va a hacer vivir una experiencia maravillosa. Mi correo yelvispnl@gmail.com y bueno, yo creo que ya di todas las coordenadas por allí. De verdad que súper agradecido, Darwin, por esta nueva invitación y súper grato siempre, como lo dice, voló el tiempo, ya nos estamos quedando sin tiempo, pero agradecido por esta nueva oportunidad. No, y yo contento además porque escucho, además, todas las actividades, ¿no? Que se han creado, no solamente ya a partir del libro, la pandemia, sino que ha sido un trabajo importante, sobre todo de crecimiento y de fortalecimiento de lo que es, bueno, tu trabajo en los grupos en Venezuela y a nivel internacional. Y eso dice mucho de la constancia, la coherencia y, por supuesto, la rigurosidad que tienes y el compromiso, además, con tu oficio, con tu carrera en estos momentos. Así que nuevamente te doy las gracias por esta invitación y espero que se repita, como siempre, para que nos des Claro, buenas noticias y también la gente pueda tener ese recurso, esa ayuda de parte tuya. Muchísimas gracias. gracias a ti. Y de esta forma yo voy a despedir el programa en el día de hoy, muy contento como siempre de poderme comunicar a través de la plataforma de audio vía streaming de frecuenciaglobal.com y agradezco también a quienes están viendo este espacio en
mi canal de YouTube, Canal Bien Enterado, que les invito para que se suscriban, porque todas las semanas tenemos un tema, bueno, referente a esta área y siempre sorprendemos por allí también con otros. En la plataforma y en la tienda de Play Store y iOS, Frecuencia Global Tu Radio. Aquí simplemente en YouTube le dan suscribirse para que tengan allí la información de estos temas. Soy Darwin Serpa y estoy así en las redes sociales. Pueden revisarla aquí en pie de página en esta entrevista para mantener la interacción, para que comenten y por supuesto para escuchar, bueno, esas opiniones al respecto de cada uno de estos programas. Por ahora me despido y será hasta una nueva oportunidad acá en Entérate. Feliz día. Chao.